Bueno, señores, lo dicho, estamos poniendo la mañana al camino, lo estamos haciendo desde Buenos Aires, de las instalaciones del Hotel Cristóforo Colombo, pegadito a la Feria Internacional, a tal punto que nosotros, para ir a la feria, ni siquiera una calle tenemos que cruzar, porque damos vuelta a manzana y sin necesidad de cruzar una calle ingresamos a la puerta, una de las puertas menos concurridas, la de uno de los costados de este enorme, gigantesco predio, aquí en Palermo, aquí en Buenos Aires. Y bueno, y tal como habíamos dicho, como nos saludó antes, está con nosotros Pedro Crivari. Aprovechamos, Pedro, también de paso para saludar a nuestros queridos amigos de Parrilla de Restaurante Lo de Silverio. Buen día, ¿cómo andan todos? En verdad, te cuento una cosa curiosa en la charla que tuvimos en la feria. No solo estaba el Lugano, sino estaba el embajador uruguayo en Argentina, gran liverpulense, Héctor Lescano. Te cuento que mañana, la mañana en camino, sale desde la residencia del embajador. Vamos a conversar largo y tendido con él, que lo digo siempre a todo el mundo, con mi embajador predilecto. Y eso que Mario Cayota es mi hermano también, ¿no? Pero que Lescano de Liverpool, señor. Y en un momento dado, claro, yo pensando que el público era mayoritariamente argentino, bueno, agradecí la presencia del Lugano, de Lescano, el embajador, que además muy futbolero, dije, y que supo ser dirigente de un modesto club uruguayo. Al final de la charla hubo una protesta diplomática formal. Ya se sacó a protestar. Eso de modesto. Eso es curioso. Bueno, ya vamos a hablar de la charla de ayer a propósito del fútbol y a propósito de Galeano. Pero antes, Pedro, a vos te gusta, igual que a mí, compartimos muchos gustos vos y yo. Uno de los gustos que compartimos tiene que ver con Buenos Aires, ¿verdad? Nos gusta mucho esta ciudad, nos atrae mucho, nos gusta la rica comida, nos gusta, tratar de una urbe de referencia de asuntos culturales, artísticos inevitables, y además, bueno, vos también sos un bicho muy teatrero y siempre que venís aprovechás a ver teatro. Bueno, ¿cómo fue tu peripecia aquí en Buenos Aires de estas últimas horas, más allá de tu presencia en la Feria Internacional? Lo primero, la actividad fue el viernes de noche, en la feria. Y el viernes de tarde me dediqué a contemplar el nerviosismo. Yo estaba muy cerca de Plaza de Mayo, creo, ¿no? Y el nerviosismo que existió ese viernes en la zona bancaria, que es próxima ahí a un costado de Plaza de Mayo, y que además se visualizaba si uno tomaba un taxi en el bar cuando iba a tomar algo, con el mozo en una tienda. Fue un viernes muy fuerte en cuanto a especulaciones y nerviosismo y tensión, que finalmente, lejos de subir, bajó un punto en la cotización del dólar, pero sigue quemando reservas. El Banco Central Argentino, en forma acelerada, ya se dice que llegó a 9.000 millones de dólares y que tendría alrededor de 25.000 millones para atender una eventual corrida mayor, ¿no? Entonces, primera impresión de Buenos Aires es que las siguientes semanas y meses, cada viernes y cada lunes, van a ser particularmente tensos por las expectativas, y porque en verdad las explicaciones que dieron los integrantes del equipo económico en una conferencia de prensa no terminan de devolver la tranquilidad al argentino común, al empresario, tampoco al inversor, porque hubo comentarios de consultoras internacionales, editoriales de revistas muy prestigiosas como Forbes, en las cuales plantean más dudas que certezas respecto al curso de los acontecimientos en materia económica y financiera, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la calle hay malestar, hay preocupación, hay nerviosismo, hay tensión. Eso fue lo primero que me sorprendió de Buenos Aires, y hay una invisible descenso de consumo en lugares, en supermercados chicos, a nivel de comercio minorista, digamos, básicamente, ¿no? Uno, claro, venía a la feria, veía esa cantidad de gente, decía, todo sigue igual.
En la noche fuimos a comer una pizza después de la charla en la feria, y hay 2 o 3 sitios en Buenos Aires que la pizza es muy reconocida, y había lugar que había cola en la calle para entrar a la pizzería, ¿no? Sí. No voy a hacer la propaganda gratuita, pero hay sitios muy lindos. Dígalos, ¿cuáles son? Bueno, había una cola que no pudimos ir, no pude saborear la pizza, es un lugar que se llama El Cuartito. Sí. Marcelo Alviari en Montevideo. Este año me parece que fue la primera vez que vinimos, y curiosamente con más noches, este año es la primera vez que vinimos a Buenos Aires, desde hace años, y no fuimos al Cuartito. Pues también pasamos una vueltita y siempre hay fila, y la otra vez hicimos fila, me acuerdo. Pero esta vez no nos vio y arrancamos para otro lado. Es un buen lugar, es un lugar histórico, folclórico. Claro, entre conversación de fútbol y claro, entre charla de fútbol, yo cada argentino que veía y charlaba le decía, ¿y qué pizzería recomendás? ¿No? ¿Cuáles son las mejores pizzas de Buenos Aires? Y bueno, todos tienen su preferencia, pero insisto, lo principal que me sorprendió fue eso. Lo segundo fue el stand de la feria, precioso stand, ¿no? Un hermosísimo stand. Los diseñadores realmente merecen ser felicitados. Sin duda. Predomina la madera y mucha gran calidez en el diseño, y es apreciado por la gente. Y tal vez muy chiquito el auditorio que funciona dentro del propio stand. Entonces las charlas son, bueno, la gente pasa, se para, sigue, salvo los más interesados en el tema, ¿no? Sí, los que específicamente van a la charla. Claro, sí. Hubo yo presencié una sobre María Estergilio y otra sobre el propio Galeano, pero ya con una visión más general de su obra, en la cual estuvo Roberto López Belloso, Andrés Alsina y alguien más que en este momento no recuerdo. Y nosotros con Fernández Mur nos centramos en los relatos futboleros de Galeano, en su pasión y siempre en su mirada distinta. Yo lo sigo pensando que es un intelectual raro, es un intelectual que no dudó nunca en asumir públicamente su gusto por el fútbol. Que en general, las mayores intelectuales experimentan cierta vergüenza por decir que gustan del fútbol. Yo igual sobre esto no tengo ningún estudio profundo hecho, ni mucho menos. Yo creo que hay un antes y un después del quiebre institucional con relación a ese tema, el apego de la intelectualidad, y si me apuras de la izquierda en general, con relación a dos fenómenos, el fútbol y el carnaval. Me parece que hay una actitud antes de la dictadura, y tengo una impresión que hay otra una vez recuperada la democracia. Y parcialmente estoy de acuerdo. Tanto el carnaval como el fútbol fueron espacios de resistencia, espacios donde se podía experimentar el espectador, podía experimentar espacios de libertad en una época, ¿no? Ahora, yo creo que el gran cambio que se da y que la academia comienza a estudiar el fenómeno del fútbol con más respeto, con más cuidado. Es el espejo del mundo, y es cierto, es espejo de la realidad. Es decir, en el fútbol pasan las mismas cosas que pasa, es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y esa partida, me parece, de los cambios que introdujo, del nuevo talante que introdujo Tavares en la selección. Cómo siente el fútbol Tavares, cómo logró transmitir lo que es el fútbol en tanto juego, y los resultados, porque sin resultados no. Es la primera vez que Uruguay clasifica a una semifinal del mundo. Lo hizo en 5 oportunidades, en 2 fue campeón del mundo, en otras 3 no. En 2 oportunidades, en 1954 y 1970, se vivieron como fracasos, como derrotas. Tal vez en el 70 no, pero en el 54 nos sentíamos legítimamente con derecho, o se sentían los
los uruguayos de aquella época con derecho a ser campeón. Es que no te olvides que justamente en el año 54 Uruguay, por primera vez en una Copa del Mundo, pierde un partido, ¿no? Bueno, uno puede decir así, bueno, en realidad no había jugado tantas antes, bueno, pero estamos incluyendo los Juegos del 24, los del 28, el Mundial del 30, después el Mundial del 50, y recién en el 54 pierde por primera vez, Mundial en el que se acuñó la famosa frase de Solé, el león sacudió la melena, ¿no? En esa imagen que creo que fue acertada porque de alguna manera evidenciaba lo que durante mucho tiempo fue llamado el partido del siglo, aquel Hungría, Uruguay, el desmayo de Hover, la pelota que queda truncada en el barro y que no entra, ¿no es cierto? Hechos épicos de un momento nuevo frente a la selección que muchos dijeron fue una de las mejores de todos los tiempos, ¿no? La húngara, que sin embargo pierde la final. Sí, es cierto lo que decís. Ahora, el aporte, la construcción de Tavares se va a medir más cuando Tavares deje la selección, cuando deje la conducción. Pero mira qué interesante, vos decís que se va a alejar, se va a perder más, se va a evaluar más, se va a dimensionar con mayor justicia, porque cuando Tavares se aleje de la selección, hecho que inevitablemente en algún momento va a ocurrir, porque no se va a poder continuar y por lo tanto vamos a echar de menos aquello que tuvimos, o porque aún continuando y profundizándolo, advertís cuál fue el puntapié inicial. Algo similar en otra dimensión, en los segundos, ¿no? Yo pienso... Ojalá, ¿no? Ojalá ocurra los segundos. Bien. Y sin... a mí nunca me interesó poner nombres, vos tampoco, digo, de decir, el entrenador que sustituye a Tavares tiene que ser tal. Alguien ayer me escribía, che, ¿cómo pensás? Yo no pongo nombre porque la verdad que no tengo idea. No, yo tengo idea. Algún momentito tenemos, ¿no? Todos tenemos idea. Inclusive en el entorno de Tavares, que sería lo ideal, hay gente capacitada para continuar la labor de Tavares. Hay. Inclusive algunos laureados internacionalmente. No, es mi nombre, ¿verdad? Pero es lo mismo que cuando te dicen, che, ¿cómo debería formar Uruguay? Y yo que sé, eso lo sabe el entrenador. Si a lo sumo podré decir, a mí me gusta, como espectador, que juegue Arrascaeta, porque bueno, tal vez le lleguen media docena de pelotas mejor jugadas a lo de arriba. No porque sean malos jugadores los otros, sino porque en la alta competencia, tal vez un jugador del medio campo puede filtrar 3 o 4 pases en los 90 minutos. Y bueno, yo confío más en el buen pie de Rascaeta que en el buen pie tuyo, mío. Para no comparar con jugadores. Igual, mirá que si no juega Rascaeta, no entramos nosotros tampoco, ¿no? Para no hacer comparaciones. A propósito del fútbol no dijimos, pero también ayer en la Feria del Libro hubo otra instancia vinculada al fútbol en la que participó el ex capitán Diego Lugano, a propósito del libro Mi Mundial, del escritor y futbolista Baldi, que motivó además que se realizara la película Lue, libro en el que Lugano ofició de presentador, ¿verdad? El prólogo es del propio Diego Lugano y allí estuvo en esa actividad y luego, como vos decías, se pasó a la mesa en la que estaban ustedes. Bueno, antes de entrar en lo que fue Lugano en la feria, termino la idea. Yo creo que Tavares es al fútbol uruguayo, salvando la distancia, va a ser al fútbol uruguayo, o ojalá sea al fútbol uruguayo, lo que en su momento Cruyff fue al fútbol catalán, al fútbol de Barcelona. Es decir, como entrenador. Como entrenador. Para que hubiera un Guardiola, hubo antes un Cruyff. Claro. Es decir, yo lo visualizo, entrenadores, eran cosas disparatadas, de entrenadores que clasificaban a Uruguay al Mundial y después 30 días antes nombraban a otro, cualquier cosa. En una auto y poco fiable en su conducción. Entonces, hasta lo de Tavares. Lugano es una cosa excepcional. Caminaba el Lugano y la gente se acercaba, lo miraba. Tiene un carisma extraordinario entre uruguayos y entre no uruguayos. Yo creo que una venta extraordinaria de camillas y tiene un físico de futbolista
admirable, todavía mantiene el principio. Bueno, estuvimos trabajando con él, Pablo, sobre su visión del fútbol uruguayo, sobre su visión de los problemas de los futbolistas uruguayos. Es una persona muy preparada, que tiene las cosas claras y que sin necesidad de coincidir en todo su diagnóstico, es una persona que mucho a la conducción siendo si una visión desde el entrenamiento, desde las formativas hasta la conducción, asuntos de un club. Gestiona es el director ejecutivo de San Pablo, que dijo que tiene 20 millones de personas que están mirando permanentemente San Pablo. Y tendría muchísimo. Yo hablaba con él y me imaginaba, soñaba un cubano con funciones ejecutivas dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es interesante lo que decís, y además lo que voy a comentar ahora evidencia cierta, definitivamente no me simpatiza, y tiene que ver, tú recordar cuando los futbolistas empiezan a manifestarse con ideas a propósito de reivindicaciones, futbolistas uruguayos que habían ganado independencia está muy talentosos, ¿verdad? Y empezaron a hacer críticas con Enfield, los vínculos entre esta y la AUF y los distintos clubes, asuntos que evidencian, más allá o más acá de grados o de visiones que cada uno de nosotros podamos tener, ciertas zonas patológicas del fútbol uruguayo, ¿no es cierto? Y que desemboca buena parte de ese gesto de esos futbolistas en el movimiento Más Unidos que Nunca, muy cuestionado de la dirigencia de su propio sindicato, etcétera. Bueno, una película que bastante reciente y que todos recordamos. Pero no es de eso de lo que quiero hablar. A veces, tratando de desprestigiar esos reclamos, esos comentarios, esas opiniones, esos movimientos, se decía, lo que pasa que en el fondo toda esa gente actúa en función o están manijeados o son títeres de Lugano, que lo que quiere ser es presidente del AU, ¿no? Y a mí siempre eso me causó gracia, porque yo soy, a lo mejor de los que, mirá que hemos tenido cada presidente del AU, que yo decía, y si viene Lugano y dice, yo quiero ser presidente del AU, debería ser un motivo de alegría de la gente que quiere ir al fútbol, de que le interesa que el fútbol esté en manos de los verdaderos protagonistas. ¿Qué significa esto? Bueno, clubes, futbolistas y públicos, ¿no? Es como, parecen ser tres patas de un banco en este asunto. Y como forma de lo que pasa es que este tiene que ser presidente de la AU, el lugar en todo caso, que si esto fuera cierto, él lo ha desmentido muchas veces, pero da igual. Y yo decía, pero la pucha, si eso fuera cierto, en realidad debería ser visto como una alentadora, positiva, potencial noticia, ¿no? Y alguien del fútbol, futbolista, quisiera ser presidente de la AU. A mí me da la sensación de que está muy cómodo donde está. Es muy querido, siente que es su casa. De todos modos, él lo dice eso, soy uruguayo, nunca se olvidó de su libertad, su club Libertad de Canelones, de su ciudad Canelones, y ha apoyado en muchos proyectos, ha aportado mucho, pero está muy cómodo. Ahora, Uruguay, el problema que tiene, que está superando muy despacito, muy lentamente, es que hay dos centros de poder. No vamos a discutir eso hoy, ¿no? Sí, claro. Pero está el centro de poder del lado, en el fútbol, en la política hay varios. Tampoco lo vamos a discutir hoy. Ni discutirlo ni resolverlo, ¿no? Hay dos centros. Hay un centro que está por fuera de los clubes y un centro que es la AU, donde opinan y deciden los clubes. Ahora deciden muy condicionados por la presencia de ese otro factor de poder que mucho decidió en las últimas 2 décadas de Uruguay. Sería bueno que el Lugano
y otros. Bueno, en cierto modo, tú fíjate que acá en Argentina, River, ¿a quién encargó la organización de la parte deportiva? A Francesco. Es decir, tenían un gran jugador, tenían un jugador extraordinario, y dicen, bueno, lo queremos para que transmita todos sus conocimientos, y fue Francesco el que eligió a Gallardo, el que propuso a Gallardo, y terminó siendo tal vez el director, el integrador de River argentino más exitoso en toda su historia. Yo siempre recuerdo, yo en una época tomaba una copita antes de ir a dormir en el bar Michigan de Malvin. Vivía en Malvin, venía a trabajar a la 1 de la mañana y yo ya no podía comer, entonces pellizcaba algo antes que cerrar el boliche en Michigan, el emblemático. Sí, claro. Michigan, cuando estaba Carlitos Graña, Esperanza y el Tornillo Viera como propietarios, Milton Viera, que no estaba en el mostrador. Me tomaba una copita, pellizcaba algo y me dormí, porque el que trabajó en prensa y en diario matutino se acuesta tarde. Si además estás en la jefatura de redacción o con cargos de importancia, te vas tarde a dormir. Y un día estaban cenando Míguez, el Pichón Núñez, y el dueño, como eran futbolistas, me dijo, uno de los problemas que tiene el fútbol uruguayo, que nunca se les escuchó a los campeones, nunca se les dio un espacio a los campeones del mundo, no solo para que hablaran, para que dirigieran, para que entrenaran, para que transmitieran conocimientos. Es algo más, Poli. El Schiaffino acabó de dirigió un cuadro de la Universidad de la República. Formó un cuadro en la Universidad de la República en aquellos años y lo dirigió Schiaffino. Después yo lo veía siempre en la cancha central mirando fútbol. Ni dirigió Míguez, ni Julio Pérez, ni Odulio Varela. No dirigieron, ni Tejera, solo más pudo dirigir. Es decir, que una generación que logró el ser campeona del mundo de visitantes en condiciones muy difíciles y no pudieron transmitir conocimientos a las generaciones que sus siguientes. Entonces, ese es uno de los problemas. Y lamentablemente, Francesco sería otra persona que debería estar decidiendo cosas por el fútbol uruguayo. Bueno, hizo una opción en su momento por la empresa privada, ese otro centro de poder en el fútbol uruguayo. Y eso lo alejó de la posibilidad de dirigir genuinamente de la propia AUF, tener un cargo de relevancia. Ojo, capaz que nadie pensó en dárselo, ¿no? Son todas ideas mías. Yo me imagino que un jugador como Forlán, un futbolista como Francesco, un ex-futbolista, pero es un futbolista toda la vida, como Lugano, como Godín cuando deje el fútbol. Yo los quisiera con la experiencia acumulada por ellos, organizando el fútbol local. Que es lo decía Lugano, da pena, la liga local de fútbol uruguayo da pena. Cuando habría recursos y herramientas e instrumentos para que no dé pena. Antes de terminar el encuentro del día de hoy, contame, pasamos dos de las preguntas que le hago a las personas que siempre viajan y una de ellas, bueno, ¿está barato, está caro? ¿Cómo viste Buenos Aires? Gente que seguramente nos está escuchando y tiene ganas de responder esta pregunta. Y si viste, ¿qué hiciste? Si paseaste, si viste algo de teatro, ¿sí? Está ligeramente caro en algunas cosas y parecido a Montevideo en otras, a Uruguay en otras, ¿no? Yo tenía una deuda con una gente amiga de ir a ver el espectáculo, de conocer la Usina Cultural de la Boca y el grupo de teatro Catalina Sánchez, que es un esfuerzo teatral que lleva ya más de 30 años, que reposa en los vecinos de la Boca. Quienes trabajan son todos vecinos y están dirigidos por este uruguayo que hace como 40 años que está acá, Bianchi, que estaba de dirigir en Montevideo la obra, ¿cómo se llama? Sobre Federico García Lorca y la Guerra Civil, ¿no? Claro, sí, Lorca Nacinche. Vi una obra que se llama El Fulgor Argentino, que no es otra cosa que la historia de Argentina de siglo XX de 1930 hasta la fecha, obviamente muy disfrutable,
muy recomendable, muy disfrutable, y obviamente uno se va a encontrar con un relato muy peronista. Claro. Digo, las cosas son, naturalmente. Pero de todo eso no desmerece la calidad del espectáculo, para nada. Es decir, cada uno se llevará la opinión sobre el guión, pero es extraordinaria la experiencia de ese grupo teatral, el trabajo barrial, y siendo vecinos, encontrar muchos, medio docena o más de actores con una calidad interpretativa excepcional, ¿no? Es decir, se ve que hay un trabajo muy sólido, muy continuo, y fue una deuda que tenían unos amigos que decían, tenés que conocer de mí. Es una obra de fútbol argentino que hace 20 años se estaba representando. ¿Dónde ocurre? En La Boca, bien, calle Benito Pérez al 2, al 93. Bien cerca bien en el corazón de La Boca. Y a la vuelta, otro chivo, a la vuelta no pudimos ir, porque siempre está lleno, está el mejor lugar donde se puede comer en La Boca, que se llama El Obrero, frente a la usina. Bien. Bueno, eso como propuesta teatral, Fulgor Argentino, Club Social y Deportivo, ¿no? Creo que así se llama, ¿no? Que va los sábados a las 10 de la noche. Bueno, y a propósito, porque no sé si voy a tener tiempo, me imagino que ya debe estar Mincho con nosotros, así que ya estamos en horas de irnos a la pausa. En todo caso, les cuento que también estuve en el teatro. Una de las cosas que hago casi siempre que vengo al teatro, una de las cosas que hago casi siempre que vengo a Buenos Aires es ver teatro del San Martín o del Cervantes. ¿Por qué? Por dos razones. Son teatros subvencionados de algún modo por el Estado, que provoca que para el público las entradas son un poco más baratas. Eso en mí juega un rol. Pero créanme que no es el primero y el principal, ya que lo más importante que para mí implica el teatro cuando es subvencionado por el Estado es que permite a los realizadores hacer y montar puestas que desde la perspectiva de la llamada exigencia del mercado no corre el riesgo de que necesitamos que la gente venga para poder pagarla, ¿verdad? Maldito será ese día en el que solo los productores teatrales hagan cosas porque les interese al público y sean éxitos. ¿Se entiende? Parece, no se harían muchos clásicos, perderíamos determinados riesgos a la hora de crear, y me parece que para eso también están los estados, y por lo tanto yo creo en las políticas de la subvención estatal, no de la digitalización de qué cosas deben hacer, porque eso ya es propaganda oficialista. Pero en todo caso, fui a ver al complejo teatral del San Martín, El casamiento del polaco Witold Gombrich, que es una pieza que recomiendo, aunque advierto que no es una pieza para todo público, en el sentido que es bastante hermética, con una formidable actuación. La verdad que tiene un elenco formidable, con, entre otros, 3 actores que conocemos mucho. Luis Siembrowski es un actor que ha hecho mucha televisión y por lo tanto en Uruguay es conocido, y también en Argentina fundamentalmente por eso. Bueno, Roberto Carnaghi, ¿verdad? Y Laura Novoa, pero además acompañados de un elenco formidable, todo, que yo admiré mucho, así que les recomiendo que vayan a ver esta pieza teatral que se presenta en el San Martín. Y a propósito de otras piezas teatrales, después si tengo un ratito más, algo más les comento, gracias a Diego Sorondo, el productor uruguayo que cada vez es más importante aquí en Argentina. De hecho, el Teatro Regina de la calle Santa Fe, de la avenida Santa Fe, está regenteado por él ahora, y les anticipo que ya se presenta Sobreviviendo a los Andes, la obra que fue estrenada el año pasado en Montevideo y que alude a la tragedia de los Andes, con elenco argentino, pero que con Hugo Giacchino en la dirección, tienes la pata uruguaya. De hecho voy a estar el martes, mañana martes, participando en una función especial para la prensa, y tuvo Diego la gentileza de invitarme. Y en ese contexto también les digo que Diego es coproductor de Sunset Boulevard, este musical que se lleva a cabo en el emblemático Teatro Maipo de la Ciudad de Buenos Aires,
y que la verdad que es un espectáculo que yo recomiendo mucho. Está protagonizado por Valeria Lynch. Valeria, bueno, que decir de los dotes como cantante, pero también como actriz. Formidable trabajo de Valeria Lynch como actriz, interpretando a una vieja diva del cine estadounidense que de alguna manera se ve castigada cuando el cine deja de ser mudo y pasa a ser sonoro, cosa que le pasó a muchísimos, bueno, a Valentino, entre otros, ¿no? Jugaron un rol mientras el cine fue mudo, pero una vez que se pasó al cine sonoro, muchas estrellas, bueno, ya sea porque sus cualidades no serían lo que se entendía, bueno hablando, etcétera, dejaron de ser reconocidas por el público. Este musical de uno de los más grandes realizadores musicales de la historia de los musicales de Broadway, Andrew Lloyd Webber, se presenta en el Maipo y bueno, cuenta con las actuaciones de Valeria Lynch, como les dije, de Mariano Chiesa, de Carla del Huerto y de Rodolfo Walsh, y la verdad que de Rodolfo Walsh, perdón, y la verdad que son formidables, con una orquesta increíble que toca en vivo allí, metidita en el foso y que te hace sentir que estás en medio de una película. Se los recomiendo mucho. Sunset Boulevard en el Maipo, además que les recomiendo el Teatro Maipo, que es una belleza. Y como les conté más temprano, ayer estuve conversando con Gabriel Goiti, el Puma Goiti, bueno, que nos reíamos un poco porque le hice una nota ayer al Puma. Con él voy a tener el honor de trabajar juntos en septiembre en el Movie de Montevideo, en una comedia que se llama Casados sin hijos, y la obra que se llama Sin filtro, y si dijéramos todo lo que pensamos, de Florian Zeller. Este es un formidable dramaturgo español. Alude a algo tan sencillo como ¿qué pasa si el que está conversando con nosotros logra escuchar o saber lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Es una cosa, bueno, pero está muy interesante la realización, porque mientras los actores están hablando, hacen los viejos y queridos apartes del teatro de antes, cuando el personaje que estaba hablando Pedro Crivari, tú sabes cómo me gusta siempre todo lo que hace Defensor, y ese mismo mentira, si Defensor es un cuadro rata, ¿no? Bueno, eso llevado al extremo, ¿verdad? Quedó grabado. Sabés que no lo pienso. No sabe lo que pienso. Bueno, lo cierto es que es muy buena la obra, porque es un matrimonio que recibe a un amigo que dejó a su esposa, la esposa con la que también este matrimonio es amigo, y qué cosa más rara, ¿no? Se enamora de una muchacha 20 años más joven que él, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con esa muchacha? ¿La aceptamos, no la aceptamos? Y mientras ocurre todo eso, están los pensamientos paralelos que cada personaje hace y que lo comparte con el público, que bueno, que esto provoca momentos de hilaridad muy fuertes. Sin embargo, también hay momentos de emoción sincera, profunda, de reflexión, que como público se agradece. Va en el Centro Cultural La Plaza, repito, Sin filtro, y cuenta con las actuaciones de, miren qué elenco: Gabriel Goiti, Carola Reina, Carlos Santamaría, Muni Seligman, la única de los tres que yo no conozco, y como dije, la obra es del español Florian Zeller, con la dirección de Marcos Carnevale, otro de los grandes directores argentinos. Esto a propósito de la movida que nos tocó protagonizar este intensísimo fin de semana. Bueno, Pedro, ¿cuándo te volvés a Montevideo? Y rápido, porque está cumpliendo añitos un movimiento. Bueno, ¿cuál? Mauro cumple hoy 3 años. Muy bien. Bueno, La pelea está planteada entre el padre, hincha nacional, el abuelo, hincha defensor, y ambos simpatizamos con Independiente. Así que le llevo un equipito de Independiente. Hacer la gran camino. Yo estoy haciendo eso con Juan, con Boca, ¿no? Porque a mí me dijeron dos cosas cuando dije, bueno, yo quiero que Juan sea de Liverpool. Bueno, primera cosa, me dijeron amigos que no eran de Liverpool, pero que me dieron, lo primero que tenés que hacer es llevarlo a la cancha. Porque un niño hincha de un cuadro chico solo puede seguir siendo hincha del cuadro chico si va a la cancha. Porque de lo contrario, en Uruguay la oferta nacional Peñarol es tan
abrumadora y abusiva a veces, que se te cuela de todos modos. Bueno, esa es una. Y la otra estrategia que he elaborado, vamos a ver si sale, es que igual tengo un cuadro grande. Y como a mí me gusta Boca, bueno, fuimos a la Bombonera y él es hincha de Boca también. Entonces, tiene un cuadro grande en la zona, aunque te digo que con esto del Tomba y del Morro, tenía ganas que hubiera batacazo, ¿no? Vi una entrevista al Morro. Al Morro lo están endiosando acá en Argentina. ¿Endiosando? Pero vos escuchaste lo que me dijo el taxista. ¿Qué hace Tavares que no lo lleva? Pero un periodista, no sé si es de CEFOR o de Fox o ESPN, le pregunta después del anterior partido, que también lo definió el Morro. También. Le dice si tenía expectativa de ir al Mundial. Y él contesta, se ríe y dice, pero tengo que secuestrar a la familia, dijo de Suárez, Cavani, Maxi, Roland, me decía Roland. Era que generoso. Y se reía, ¿no? Sí. Claro que me gustaría. Claro. Pero está haciendo un trabajo extraordinario dejando el fútbol. Bueno, es goleador por varios goles de ventaja de la Liga Argentina, que es una liga más importante que la nuestra. De la mano de los queridos amigos de Parrillar Restaurante Lo de Silverio, de Rosel de Ríos y 4 de Julio, el querido amigo, como siempre, Pedro Crivari, nos ayudó a poner la mañana en camino, así que te vas a Buenos Aires y yo te sigo a Buenos Aires, no te vayas a... ¿Por qué no te vas un día a Venecia? Me gustaría hacerlo de allá. Ya volvemos con la mañana en camino.